¿Cómo ayudar a tus hijos ante el miedo? Nuestro tema del programa de hoy aquí en Mamá en Construcción. Y cierto que la imaginación de los niños pues se desborda y a veces eso mismo puede infundirles miedo. Se imaginan cosas, ¿no? Objetos en la oscuridad que les parecen monstruos, personas que a lo mejor son extrañas y pues ellos perciben que pueden ser peligrosas. En fin, hay niños que sí desarrollan ese miedo que los alerta mucho más que otros, pero que en ocasiones puede ser patológico. Pero como decía Margarita Blanco hace un momentito, primero que nada nosotros como padres, ¿qué manejo tenemos ante ese miedo? Porque pues la palabra, como hemos dicho aquí en este programa, jala, pero el ejemplo arrastra. Así es de que, bueno, mucho cuidado con el manejo que con nuestra inteligencia emocional damos a esos miedos. Pero Margarita, ¿cómo le hacemos con nuestros hijos si percibimos que son miedositos, temerosos y que muchos de esos miedos ya son incluso hasta patológicos? Sí, sin duda. Yo creo que, como muy bien dices, hay que empezar por uno mismo. ¿Qué hago yo con mis miedos? ¿Cómo manejo yo mis miedos? Y aquí quisiera yo dar un pequeño tip, un pequeño consejo de qué pasa con los miedos que primero necesitamos manejar nosotros como adultos. Yo creo que una de las cosas que nos hacen sentir mucho miedo, y es la base de todos los miedos, es sentir que no vamos a ser capaces de manejarlo. No, es que yo si me imagino que me quedo sin trabajo me muero. No, es que si me faltara mi marido me muero. O sea, ese tipo de cosas de decir, eso me da muchísimo miedo. Si yo pierdo mi salud, me muero, ¿no? Ese tipo de cosas que nos hacen sentir el que no sería yo capaz de manejarlo. Tenemos que reflexionar, y esto es un poco el manejo con la inteligencia emocional para manejar nuestros miedos como adultos, de entender cuántas veces a lo largo de nuestras vidas hemos sentido miedo de muchísimas situaciones. Y aquí estamos. Hemos sobrevivido al miedo. Así es. Entonces hay que entender primero eso. Has pasado muchas cosas. ¿Qué te hace pensar que no vas a poder seguirlas? Nos recuerda todos esos recursos que has tenido en los momentos importantes, ¿no? Entonces, manejar el miedo como adulto, una de las cosas básicas y fundamentales que es de verdad tan sencilla que uno a veces no se imaginaría que puede ser tan simple, pero es un recurso de inteligencia emocional, y es decir, a pesar de que me da muchísimo miedo, y ahí llenas el espacio, pensar que me puedo quedar sin trabajo, si eso llegara a suceder, lo manejaré. Y es un decreto como de mucha confianza que te dices a ti mismo, ¿no? A pesar de que me quedara yo sin mi pareja, si eso llegara a suceder, sé que lo manejaré. Eso es una cosa que te da esta seguridad de decir, sea lo que sea, lo voy a poder. Y es verdad, porque siempre encontramos los recursos. Aquí estamos, como decía, de somos una u sobrevivientes de un montón de obstáculos, escollos y adversidades que hemos vivido en nuestra vida. Pero los niños no tienen esa inteligencia, ni tienen esa experiencia todavía de vida para saber que sí van a poder. Exacto, entonces quería yo empezar con esto para darle la herramienta al adulto, que es que muchas veces de alguna manera fomenta o facilita el que los niños sigan teniendo miedo. Primero, manejarlo uno, sus miedos. Después, ¿cómo vamos a manejar el miedo de los niños? Que a veces puede ser un miedito de entrar a la escuela, de que se le aparezca el monstruo, de la oscuridad, de los tipos de miedos más comunes, ¿no? Y a veces de miedos muy significativos. Por ejemplo, si el papá lo abandonó, tiene miedo de que la mamá haga lo mismo. Exactamente. Y vive constantemente con esa preocupación. De que papá o mamá se vayan o se mueran o les pase algo. O miedo de ser agredidos en la escuela hoy con el famoso bullying, ¿no? Claro, miedo de la agresión. El otro día me platicaba una mamá que no pudo llegar a la escuela por su hijo porque ella se había accidentado, había sufrido un accidente automovilístico y la habían mandado al hospital. Y entonces, por una cosa o por la otra, la gente de la escuela ya avisó demasiado tarde al niño. Entonces pasó mucho tiempo sin que el niño, con esa incertidumbre, supiera qué estaba pasando con su mamá. Y bueno, empezó a desarrollar realmente como muchísimo miedo, incluso de estar en la escuela, de que no vayan a llegar por él. Claro. Entonces hay que darle reconocimiento al niño de lo que está pasando.
Porque muchas veces, un poco con lo que hablábamos hace algún tiempo de estos estilos parentales, el papá o la mamá que es muy consentidora va a tratar de sobreproteger tanto al niño que muchas veces se le va inflando ese miedo y el niño tiene terror de separarse de la falda de la mamá, ¿no? Y la mamá dice, no, es que no lo puedo dejar solito porque le da miedo. Lo favorece. O el papá que es crítico y entonces lo manda y dice, pues yo te voy a curar el miedo, ándale, vea esto que te da miedo y tú vas ahora solo. Lo que es también muy aterrador para el niño. Entonces, ni una ni otra cosa. Entonces, dentro del estilo nutridor de lo que hablábamos la otra vez, el papá, cuando tiene el niño el miedo, el papá, la mamá, lo que tiene que hacer primero que nada es reconocer. Ok, veo que tienes este miedo. Vuelven a contar qué es lo que pasa. Pues tengo miedo de que en la escuela tal cosa o de que salga el monstruo de abajo de la cama. Ok, entonces una de las cosas que se llama es parafrasear, o sea, decir de nuevo lo que el niño está diciendo. O sea, tú crees que hay un monstruo que va a salir de abajo de la cama, ¿estoy entendiendo bien? Y validarlo, sí, como tú dices, ni burlarse, exacto, ni negarlo, ni decir a primera de cambio, no pasa nada, claro, no existe, ¿cómo crees que va a haber monstruos abajo de la cama? Entonces, porque para él sí tiene esa existencia, sí es real. Entonces, validar ese temor. Ok, tú tienes entonces este miedo. Sí, fíjate que a mí me pasaba igual cuando yo era chica también, y entonces yo te voy a acompañar para que juntos vamos a revisar la cama, abajo de la cama, antes de dormir, vamos a hacer esto. Y una de las cosas que a mí me encanta y que es una serie de recursos muy interesantes que están en uno de los libros que vamos a comentar al ratito cuando menciones la bibliografía, es una serie de dinámicas o de ejercicios o de juegos que podemos hacer con los niños para validarles este miedo y acompañarlos y ayudarlos juntos a que se vaya trabajando. Entonces, este es uno de los ejercicios que me encantan de este libro, que se llama El sombrero de decir que no. Es ayudarle al niño a ser asertivo ante sus miedos. Entonces, suponte tú el monstruo debajo de la cama, ¿no? Ese es el que tiene mucho miedo el niño. Entonces le vamos a decir, ok, vamos a jugar a que cuando te pones este sombrero, eres muy fuerte y poderoso y puedes atreverte a hablar con ese temor que tienes. Entonces, es acercarse al miedo, a lo que le teme. Exactamente. Entonces, cuando tú te pones ese sombrero, tú puedes muy fuerte ir a hablarle de frente al miedo. Entonces te pones el sombrero y le vas a decir al miedo algo así como de, oye, monstruo de la oscuridad, no te me acerques porque me da miedo cuando pienso que estás a mi alrededor. Entonces, por favor, quiero que estés poco a poco, que te vayas alejando para que no me asustes y que lo puedas hablar directamente. No, pues es una maravillosa manera, Margarita, de, en primer lugar, enseñarle a los niños a manifestar sus emociones. Así es. Que muchas veces las nulificamos y luego, ¿por qué nos quejamos de que ya no expresamos nada, no? Nos convertimos en adultos muy aislados. Y por otro, esto me acordé de una técnica en logoterapia que se llama intención paradójica y que es justamente esto, acercarte a lo que tienes, enfrentarlo. Porque ya cuando, ahora sí que estás de frente a ese miedo, ves que desaparece, claro. Que no era tal, baja automáticamente su dimensión. Vamos a hacer una pausa, regresamos en este momento con Margarita Blanco aquí en Mamá en Construcción, cómo a nuestros hijos infundirles esa confianza para que desaparezcan sus miedos, nuestro tema. Regresamos.